Este es el Nubia B80 Pro que sí o sí deberías de considerar comprarte este 2026 por su excelente diseño parecido al iPhone 17 Pro Max y también por su precio, que yo sé con todas sus características que te voy a comentar, de seguro vas a querer uno. Pero sin antes, muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Vamos a conocerlo de una vez, así te evitas de estar esperando tanto. Mira, así es la caja. Tenemos buena cámara, 108 megapíxeles con inteligencia artificial. Tenemos buena pantalla, Full HD Plus, IPS, 6.75 pulgadas, un brillo bastante alto de 1000 nits. También tenemos a un solo toque con inteligencia artificial, ya lo vamos a ver. También tenemos IP64 a salpicadoras de agua y polvo. Tenemos 8 de RAM física y 12 más, siendo virtual, es decir, llega hasta 20. También tenemos 256 GB de almacenamiento interno. Aquí tenemos el logo de inteligencia artificial y ahora vamos a conocerlo. Mira, aquí tenemos esta chulada. De verdad, se parece mucho a un dispositivo iPhone 17 Pro Max. Solo observa el modo de cámara, que es idéntico. Tenemos aquí esto que está cool, al igual que su flash está de la misma manera. La única diferencia es que aquí tenemos un logo que dice Neovision, es por parte de Nubia. Al igual que el modo de cámara es idéntico. La parte trasera, su construcción es totalmente de plástico, mientras que el chasis también es elegante. Tenemos conexión de audífonos por acá, un micrófono, tenemos una entrada USB, un altavoz, el botón power que es rojito. También tenemos aquí el botón de subir bajar volumen, otro micrófono, es decir, llega a dos. Tenemos un botón adicional que, como vimos en caja, podemos a un solo toque identificar cosas, como la inteligencia artificial. Conocemos su bandeja SIM para que veas cómo es. Y, sorpresa, tenemos triple bandeja. Es decir, puedes alojar doble SIM a la vez y micro SD. Como este es global, es libre de fábrica. Y ahora sí, vamos a conocer qué viene dentro de la caja, incluyendo manual de usuario. También tenemos un case protector totalmente plástico, transparente. Tenemos herramienta para sacarle la bandeja SIM. Aquí nos incluye, wow, un cable USB tipo C y unos audífonos para poder escuchar tu radio favorita o tu música, porque sí tiene radio FM, ya lo vamos a ver también. Tenemos este cargador que es de 22.5 watts para cargar su generosa batería que es de 5000 miliamperios. Tenemos aquí pues un pantallón como vimos en sus especificaciones, tecnología IPS, resolución Full HD Plus de 6.75 pulgadas. En los laterales tenemos biseles nulos, arriba también un modo de cámara bastante bonito. Es decir que cuando vayas a, por ejemplo, a cambiarle un protector de pantalla que sí trae incluido, vamos a ver si lo dejé por aquí, gente. Creo que por aquí lo dejé. Sí, trae un protector de pantalla porque no te lo demostré. Mira, aquí está. Y sí está disponible para que tú lo puedas cambiar. Llega hasta en 1080. Esto es a 30 frames por segundo y también a 60 frames por segundo, que está en una calidad bastante alta. Mira cómo luce, se ve bastante bien. Incluso por el rango de precio. Voy a ponerte aquí justamente su precio, aquí en este lado. Pero recuerda que el precio no es el mismo que el de aquí como el de allá. Sin embargo, puedes aprovechar una buena oferta y poder llevarte este dispositivo. La verdad que se ve bastante bien esta pantalla y también alcanza un brillo máximo, como vimos al principio, hasta 1000 nits. Así que está bastante alto, por cierto. Y aprovechando de una vez esta prueba de pantalla, vamos a probar también cómo es el sonido. Recordemos que, como te mencioné, un solo altavoz y vamos con una prueba a continuación. Le voy a subir aquí todo el volumen para que veas cómo se escucha. Voy a ponerle aquí. Sí alcanza hasta los 99 decibelios, está bien por su rango de precio, me convence bastante y sobre todo que tenemos buena pantalla. Tenemos aquí sí buena resolución, Full HD Plus, lo suficiente para ver películas, series, novelas o lo que tú desees. Pero hablemos ahora de su software. ¿Qué tal? Mira,
Tenemos aquí, pues, por ejemplo, desbloqueo mediante la huella digital y está justamente aquí en este apartado. Mira, y funciona bastante bien. Bajo el botón Power. También tenemos desbloqueo facial y funciona muy bien. Como me encanta esto de los fondos de pantalla que va cambiando aleatoriamente. Mira, esto es como un carrusel. Le vamos a bajar un poco el brillo. Está bien, gente. Me parece bastante bien. Y también tenemos, por ejemplo, aquí lo de la inteligencia artificial. Mira, pues voy a pulsarlo justamente aquí. Y lo que va a hacer es un análisis. Vamos a ver. Pulso aquí, hace un análisis, está analizando. Y luego me da un análisis de qué es lo que vio. Similar a un Circle True Search, solo que en grandes proporciones. Vamos a ver si me lo muestra. Mira, me da un resumen. Funciones de la inteligencia artificial, dispositivo cuenta con un panel, o sea, está hablando de eso de que está arriba, y luego dice que está PUBG Mobile, FC Mobile, productividad de redes sociales. Eso está cool, gente. Por su precio, tener inteligencia artificial por todos lados. Mira, nos vamos al apartado de por acá. Aquí está, memoria AI, antifraude, traducción, asistente, filtros, pero si nos vamos al apartado de ajustes, vamos a ver aquí que tenemos todo esto. Mira, pues esto nos ofrece hay bastante, sinceramente, hasta Circle True Search. Mira, vamos a ver si me lo activa. Listo, me dice que active esto. Y así es como hace el trabajo de Circle True Search. También tenemos Google Lens, eliminar objetos no deseados, luz de retrato. Aquí nos da como por ejemplo qué podemos hacer con la luz de retrato, iluminación inteligente de retrato. Y luego también tenemos antifraude, filtros AI, memoria AI, Nubia Notas, Google Traducción, Traducción AI. No, esto sí está cool, gente. Lo podemos activar, lo damos que sí. Y también tenemos texto AI. Mira, esto le damos a aceptar. Y aquí podemos crear más de algo. Ahora sí, Nubia estuvo trabajando con eso. No lo había visto en otros dispositivos. Hasta incluso el Z80 Ultra no lo había visto. Creo que este 2026 nos va a sorprender. Vamos a ver más adelante. Y también tenemos aquí en cuanto, ahora sí vamos a ver de qué estamos hablando en cuanto a su procesador. Android 16 a bordo tenemos y el procesador es un Unisoc T7280 construido de 8 núcleos. ¿Qué podemos jugar? PUBG Mobile, FIFA Mobile, Free Fire, Roblox. No te aconsejo que juegues Call of Duty porque este dispositivo es un gama baja, solo que barato y que tiene todo lo que necesitas. La verdad que sí, y más su diseño. Y también vamos a ver aquí, si vamos en ajustes, vamos a ver, por ejemplo, el apartado de pantalla, que incluso podríamos subir hasta los 60, 90 y 120 hercios, que está bastante fluida. Y luego también tenemos aquí, por ejemplo, NFC para realizar nuestros pagos. ¡Qué bien! Pagos sin contacto, esto es por Google o también por otro tipo de billetera. Vamos a abrir también incluso si es que tenemos sensor de proximidad y efectivamente sí tenemos sensor de proximidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, aplicaciones duplicador. Esto me gusta porque tiene doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. También tenemos, por ejemplo, isla activa. Eso está cool. Similar a dispositivos Apple. Hasta eso le ha metido con la isla dinámica Nubia. Ahora sí, vamos al apartado de sus cámaras. Tenemos la principal, como habíamos dicho, de 108 megapíxeles. Justamente es esta, con inteligencia artificial. Las otras dos simplemente sirven para de apoyo, mientras que la cámara selfie es de 16 megapíxeles. ¿Qué podemos ver aquí en su interfaz? Que tenemos inteligencia artificial, ya nos dice por acá. HDR automático. Aquí tenemos, por ejemplo, imagen dinámica, una paleta de colores. Luego por acá vamos a ver familia de cámaras. Tenemos lapso de tiempo. También tenemos modo experto, panorámico. El modo experto es para ver cómo queremos el intervalo ISO, balance en blancos. También tenemos multicámara. Aquí nos ofrece para poder hacer este tipo de cosas. Lo podemos agrandar, podemos cambiar este tipo de transformación en cuanto a las dos imágenes, cual queremos, 108 megapíxeles, fotos grandes. Y también tenemos aquí en fotos con normalidad, HDR automático, ya lo hemos visto, al igual por acá. En video puede grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo en cámara selfie y también en cámara trasera. Tenemos modo nocturno,
retrato. El retrato con apertura y también aquí podemos tomar fotos en modo apertura. Podemos también incluso tomar fotos a largo alcance hasta 10x, siendo esta digital, no hay modo ultra angular. ¿Qué te parece si vamos con una prueba de fotografía a continuación? Este es el rendimiento de su cámara principal de 108 megapíxeles. Tenemos un cielo bastante despejado con buenos colores, sinceramente. Luego por acá también tenemos otra fotografía donde tenemos un floral. Está muy bonito, por cierto. Buena iluminación. Al igual que tenemos foto normal por acá. Pero cuando me hicieron una foto modo retrato, definitivamente la parte trasera está muy quemada. Es decir, se salió de su balance en blanco. Aunque mi rostro está bien, la playera está bien, el color de piel está bien. Ahora, la cámara selfie aquí sí dio un mejor resultado de lo que yo esperaba. Mira, el modo retrato sí que está bastante bien, incluso un excelente fondo borroso. Buen recorte, me gustó mucho. Esto puede sacar mucho provecho para pedirle fotos al abuelo, a la abuela o al hijo. Mientras que la grabación de video en cámara trasera de 108 megapíxeles tiembla bastante, pero recordemos que es un dispositivo de gama baja. La resolución se ve bien, no hay demasiada altura en cuanto a que vayamos a tener un video demasiado movido. Sí que sufre bastante en cuanto estamos haciendo el autoenfoque, pero eso está pasable. La cámara selfie de igual forma 16 megapíxeles, tiembla un poquito, lo estás viendo, pero los colores están bien. Creo que la cámara selfie es donde está más trabajada y así podemos incluso hacer una videollamada al abuelo, al tío. Está bien, gente, ha pasado la prueba. Ya hemos regresado con la prueba de fotografía y video. Salí a tomar unas fotos. El color está bien, el video está decente. No le podemos exigir más. Recuerden que es un calidad-precio. No es un dispositivo de gama media. No es un dispositivo de gama alta o super flashy. Es un dispositivo de gama baja. Con buenas características y especificaciones. Ahora un dispositivo de gama baja que tenga inteligencia artificial por todos lados. Está de loco, sinceramente. Y el diseño, ¿quién le copió a quién? Dicen por ahí, no. Nubia le copió a Apple, o no sé. Ahora no sé, pero este dispositivo puede pasar por un iPhone 17 Pro Max, sinceramente. ¿Ya qué tal? El procesador no le podemos exigir tanto. Ya saben, es uno decentito. Podemos jugar PUBG Mobile, Free Fire, Blue Strike. No juegos como Call of Duty, tampoco Genshin Impact, tampoco Fortnite, porque no le podemos exigir tanto, así que absténgase a las consecuencias. Pero ¿para quién va dirigido? Para aquella persona que quiera tener un segundo dispositivo, quiera comprárselo a mamá, a papá o al abuelo, quiera comprarle al sobrino que va de molestar de que le prestes tú el dispositivo. Entonces ya con esto evitas ese tipo de problemas. Así que nos vamos viendo en un próximo video. No olvides suscribirte. Muchas gracias a los amigos de Fonks por permitírmelo a mí testear y a ustedes también en conocerlo juntos, porque ya saben, la unión hace la fuerza. Suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.